Fisiopatología del paro cardíaco. Paro cardíaco es el cese de la actividad mecánica del corazón que resulta en la ausencia de circulación sanguínea. El paro cardíaco interrumpe el flujo sanguíneo a los órganos vitales, privándolos de oxígeno y, si no se trata, produce la muerte. Paro cardíaco súbito lleva a muerte cardíaca súbita, MCS. Se define como MCS a la muerte natural ocasionada por causas cardíacas, que ocurre en un periodo de 1 hora después del comienzo agudo de los síntomas. En un individuo con o sin enfermedad cardíaca preexistente, pero que en el tiempo y forma de muerte son inesperados. Signos y síntomas. En pacientes con enfermedad crítica o terminal, el paro cardíaco suele estar acompañado con una respiración rápida y superficial, hipotensión arterial y disminución progresiva del estado de conciencia. En el paro cardíaco súbito se produce un colapso sin síntomas previos, en ocasiones acompañado de una breve convulsión menor a 5 segundos. Si no reacciona, coloca al perro o gato, dependiendo de la especie de paciente, en una superficie plana con los mínimos movimientos posibles. Compruebe si respira acercando la mejilla a su hocico y colocando la mano encima de su tórax. La mejilla es una zona muy sensible gracias a la cual notaremos su aliento, y la mano en el tórax es para notar si sube o baja, indicando que los pulmones se hinchan o desinflan con la respiración. Un perro en estado de shock puede realizar una respiración cada 20 segundos, por ello debemos cerciorarnos bien. Otros signos de advertencia: labios y encía con coloración grisácea, pupila dilatada y sin reacción a la luz. ¿No respira? Extiéndale la cabeza hacia atrás para dejar paso del aire a la vez que le abren el hocico y saca la lengua para revisar si tiene alguna obstrucción. En caso de que tenga alguna obstrucción, deberá aplicar una maniobra, la maniobra de Heimlich. Los patrones. Disociación electromecánica. Estado en donde aún persiste la actividad eléctrica, pero hay ausencia de la contracción mecánica. Asístole ventricular. Ausencia de actividad eléctrica y mecánica. Fibrilación ventricular. El miocardio conserva la actividad eléctrica, pero en una forma normal y discoordinada, sin lograr producir la verdadera contracción. Fases del paro cardíaco. Se encuentra la fase eléctrica, la fase hemodinámica y la fase metabólica. La fase eléctrica ocurre en los primeros 4 a 5 minutos de PCR, debido a la alteración de la conducción eléctrica entre aurícula y ventrículo. La fase hemodinámica ocurre entre los primeros 4 a 10 minutos. La fase metabólica han transcurrido más de 10 minutos desde la ausencia de pulso. Comprende las medidas post-resucitación, incluyendo la terapia de hipotermia. Cuando se produce un ritmo cardíaco anormal, el corazón puede dejar de latir repentinamente. Es lo que se conoce como paro cardíaco súbito o PCS. Durante un episodio de fibrilación ventricular o FV, el ritmo del corazón es peligrosamente rápido, lo que hace que vibre con rapidez, impidiendo que pueda bombear sangre u oxígeno al organismo. Este ritmo puede hacer que el corazón deje de latir, y un choque eléctrico puede hacer que el corazón vuelva a latir. El proceso que sigue la fisiopatología del paro cardíaco se produce cuando hay un paro cardíaco con una duración de 5 minutos, produciendo el agotamiento de reservas de ATP, las cuales se convierten en adenosina, deprimiendo la conducción atrioventricular. Se produce una vasodilatación arteriolar creando bombas iónicas de ATP, creando una pérdida de la integridad de la membrana con salida de potasio y entrada de sodio y calcio, donde el exceso de calcio disminuye el ATP, produciendo un daño celular, finalizando con una presión de perfusión coronaria. Del paro cardíaco. 1. Taquicardia ventricular sin pulso, TVSP. Es un ritmo regular con QRS ensanchado, casi siempre de forma parecida y no se identifican ondas P. 2. Fibrilación ventricular FV. Se define como un ritmo completamente irregular, con ausencias de ondas P y T, sin complejos QRS normales. 3. Actividad eléctrica sin pulso AESP.
presencia de alguna variedad de la actividad eléctrica diferente a la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin que se palpe el pulso arterial. Aunque se pueden producir algunas contracciones mecánicas, estas no producen ondas de pulso o presiones arteriales detectables. 4. Asistolia. Es la ausencia total de la actividad eléctrica del corazón, el cual no se contrae y no tiene efecto en la bomba. Es considerado el ritmo de muerte. Las alteraciones como posibles causas del paro cardíaco. Estas pueden ser enfermedades cardíacas, hipotensión, choque hemorrágico séptico y cardiogénico, anoxia, acidosis metabólica, reflejos autonómicos, desequilibrios eléctricos, anafilaxia, trastornos respiratorios agudos, trastornos del sistema nervioso central, drogas cardiotónicas y antirrítmicas, agentes anestésicos, choque eléctrico, etc. Algunas causas comunes del paro cardíaco pueden ser hipovolemia, hipoxia, acidosis, hipocalemia e hipercalcemia, hipotermia e hipertermia, hipoglucemia. Fármacos, tamponamientos, neumotórax, trombosis y trauma. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y otras sustancias circulan libremente en el torrente sanguíneo. En un animal sano, las paredes de sus arterias son lisas y de un grosor uniforme. Con el tiempo, un nivel alto de colesterol en la sangre puede generar la acumulación de depósitos grasos, denominados placas. A medida que la placa se deposita, la arteria se endurece y se estrecha y pierde esta elasticidad. Esto ocasiona una enfermedad llamada arteriosclerosis. Cuando la arteriosclerosis se desarrolla en las coronarias, se denomina enfermedad coronaria. En esta, la irrigación sanguínea se interrumpe provocando un infarto al miocardio, otra forma de llegar al paro cardíaco. Una de las formas de llegar al infarto al miocardio es desarrollar un coágulo. Frecuentemente puede producir una fisura en el lugar donde se deposita la placa. Cuando esto ocurre, la sangre puede coagularse o aglutinarse en el lugar de la fisura, o bien puede desarrollar un coágulo denominado trombo, capaz de crecer hasta obstruir completamente la irrigación sanguínea. El alcance del daño producido por un MI o infarto al miocardio depende de la gravedad y de la ubicación de la obstrucción y de la rapidez con que se reciba el tratamiento médico veterinario. Diagnóstico. Ante un paciente que pierde súbitamente la conciencia, caben dos posibilidades. 1. Colapso, en el cual hay disminución de la amplitud del pulso hasta ser casi imperceptible, pero repercutándose la mayoría de veces espontáneamente. 2. Paro cardíaco. Hay ausencia de pulsos y rápidamente en cuestión de pocos segundos sobreviene la cianosis, siendo todo este proceso irreversible si no hay una pronta atención. La irreversibilidad también dependerá primeramente de la causa que ocasionó el paro cardíaco. Si no existe pulso en la arteria carótida y femoral, es posible estar ante un paro cardíaco. También se puede determinar mediante la auscultación o la exploración electrocardiográfica. ¿Qué hacer ante un fallo cardíaco? En caso de que no haya ninguna obstrucción, se debe insuflar aire unas 5 o 6 veces de forma rápida por sus fosas nasales. En gatos o perros pequeños, se coloca la boca sobre su nariz y boca y se sopla aire de forma corta y ligera. En perros medianos y grandes, se coloca la boca sobre su nariz y sopla aire de forma larga y profunda. Revisar el pulso colocando el dedo índice y anular en uno de los siguientes puntos, donde se deberá notar el pulso con relativa facilidad. En perros, las áreas donde se nota el pulso son por debajo de la muñeca, en la parte inferior del muslo, justo encima de la rodilla, debajo del tobillo o donde el codo toca el pecho. Si no tiene pulso, coloca las palmas de las manos en el pecho a la altura de donde el codo toca el pecho y haz una compresión o masaje cardíaco. En la mayoría de los perros se aplica en la parte más ancha de la caja torácica, con el perro recostado de lado, pero aquí se tiene algunas especificaciones según su tamaño y raza. Perros con pecho profundo y estrecho como de 50 kilogramos. Aplica la presión más cerca de la axila, encima del corazón. Perros fornidos como el bulldog inglés, colócalo con el dorso en el suelo y comprime el esternón. Encima del corazón como a las personas. Perros grandes,
Coloca tus dos manos una encima de la otra, justo encima del corazón en la caja torácica. Perros pequeños y gatos, las compresiones se pueden hacer solo con una mano alrededor del esternón, cubriendo el corazón o con las dos manos en las costillas. Mantenga el ritmo de la presión y la respiración. Da 30 compresiones rápidas y 2 respiraciones. Después revisa si el perro ha recuperado la conciencia. Si no es el caso, continúa las compresiones por ciclos de 100 a 120 compresiones por minuto de la siguiente manera, según sea gato o perro de diferente tamaño. Gato o perro mayor a 14 kilogramos. Comprimir el pecho de forma que el tórax baje entre 1.5 a 2.5 centímetros. Además, debe realizar 5 progresiones por inducción de aire. Perro mediano y grande entre 14 kilogramos y 41 kilogramos. Comprimir el pecho de forma que el tórax entre de 2.5 a 7.5 centímetros. Además, debe realizar 5 compresiones por inducción de aire. Perro gigante mayor a 41 kilogramos. Comprimir el pecho de forma que el tórax entre 2.5 y 7.5 centímetros. Además, debe realizar 10 compresiones por inducción de aire. Realizar la animación por ciclos de 2 minutos, revisando siempre si el animal ha comenzado a respirar o recuperado la conciencia.